Amados hermanos, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga, y a las personas que nos escuchan por primera vez también un saludo muy cordial. Los saludamos en el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo, Señor nuestro y Salvador nuestro. Vamos a compartir una vez más la poderosa palabra del Señor, una palabra que cambia, una palabra que bendice, una palabra que transforma, una palabra que sana. Quisiéramos que esta palabra pueda llegar a sus corazones, y el tema tiene que ver, ¿no?, justamente con la misma palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Es el título de esta palabra. Les quiero compartir lo que el apóstol Pablo nos escribió a los colosenses, que está en el capítulo 1, verso 7, dice, ¿no? O verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿No? Todo empieza con el oír. Es importante que nosotros podamos prestar atención a las cosas que estamos oyendo, ¿no?, o escuchando. Si nosotros oímos cosas que no son nada agradables, pues definitivamente nos vamos a ir llenando de cosas malas, ¿no? Y si oímos cosas buenas, obviamente, no, sobre todo al oír la palabra de Dios, nuestros sentidos van a ser cautivados, van a ser no, movidos, retados a buscar más, ¿no?, de ese Dios bueno, de ese Dios amoroso, que mucha gente no lo conoce, ¿no?, que tiene un conocimiento, algunos muy superficial, pero nosotros queremos mostrarle, revelarle ese Dios de la Biblia, ese Dios de gracia, ese Dios que tras el tiempo ha ido, no, de pacto en pacto, no, en las diferentes generaciones ha hecho pactos, y Dios siempre ha buscado que estar al lado de la humanidad. Pero la humanidad ha hecho todo lo contrario, ha dejado a Dios, ¿no?, poniendo su mirada en las cosas de este mundo, ¿no?, afanándose, entrando, no, por la dureza de su corazón en pleitos, enemistades, y así ha ido permitiendo pasar el tiempo y se ha olvidado de su creador, y ha estado invirtiendo su tiempo en muchas cosas por años, ¿no? Algunos han estado metidos en el pecado 20 años, 30 años, ¿no? Buscando su propio destino, ¿no?, enrolándose en sus propios caminos, pero Dios tenía un plan para la humanidad, ¿no? Y es por eso que le decía que todo empieza con el oír. Aquí dice, ¿no?, que crecía, ¿no?, que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando uno oye la palabra del Señor, de verdad que da ganas de más, ¿no?, de llenarse más, de buscar más y conocer a ese Dios, pues. Y vamos, el verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿no?, de su voluntad. Otra vez escuchamos ¿no?, la palabra oír, ¿no? Pablo y todos los que estaban en esa comisión de predicar el evangelio oyeron que los de Colosas habían escuchado la palabra de Dios, y se echaron a orar, ¿no? Y eso es exactamente nosotros lo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Unos predicamos la palabra del Señor, otros ya nos enteramos que en tal lugar o tal familia escuchó la palabra de Dios, y no cesamos de orar y no cesamos de predicar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, domingo a domingo estamos compartiéndole la palabra del Señor para que puedan ser alimentados, porque es una forma de poder alimentarse, es una forma de poder crecer, es una forma de poder madurar, es una forma, pues, de ser, no, un discípulo del Señor y ser como nuestro Señor, ¿no? Porque hoy en día, pues, el mundo
presenta muchos modelos, y los jóvenes quieren ser como tal jugador, no, los jóvenes o las jovencitas quieren ser como tal cantante, no, como tal actor, y la verdad, ellos pueden ser modelos de nombres, pero nada bueno modelan para no satisfacer o llenar la moralidad. Todo por el contrario, se torna, ¿no? Vemos ya un cantante famoso no murió drogadicto, o hay veces muchos tienen otro tipo de vicios, o se divorció, y eso no es un buen modelo para, ¿no? El crecimiento o para fortalecer la moralidad del hombre. Todo por el contrario, creo que no va deteriorando la moral del ser humano. Entonces mucha gente que admira a ese tipo de personas también se torna, ¿no? Se alimenta de eso. Y nosotros queremos hacer lo contrario, ¿no? De que si la palabra del Señor ha llegado a sus oídos, bajará a sus corazones, y pues nosotros no cesaremos de orar por cada uno de ustedes, porque nosotros entendemos la gran comisión que el Señor Jesús nos ha encargado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Una de las misiones acerca de la gran comisión. Y otra de las misiones es, pues, ¿no? De ir y hacer discípulos, que todos, ¿no? Quieran ser como su Señor y Salvador, como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un ejemplo de amor, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de honestidad, un ejemplo, pues, de un hombre de verdad, ¿no? Un hombre ejemplo de la absoluta humildad. Entonces, ese es el tema que les queremos compartir, ¿no? Entonces dice, ¿no? Nuevamente el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces nosotros, ¿no? Queremos que la gente que haya oído una parte, quizás, por ejemplo, del amor de Dios, ¿no? Y no solo se quede, pues, en el amor de Dios, sino que también, ¿no? El amor puede ser, ¿no? Muy bueno, puede ser el principio de las cosas, entender que hay un Dios que nos ama. ¿Y por qué nos ama? ¿No? ¿Para qué nos ama? ¿No? Y uno puede ir corroborando y entendiendo, pues, por ejemplo, por qué uno ama a sus hijos. ¿Por qué? Porque podemos sacar muchas definiciones, y cada uno quizás en cuanto al amor propio puede dar su propia definición, ¿no? Porque uno ama a sus hijos, por ejemplo, porque es parte de uno, es su ADN, ¿no? Porque si eres madre, tú lo has tenido en el vientre de tuyo por un tiempo determinado, ha nacido, lo has visto crecer, has convivido, lleva tus genes. Del mismo modo dice la Biblia que hemos sido creados nosotros a su imagen y semejanza de Dios. Y todas esas cosas hay veces, mucha gente no conoce de esto. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no? el ADN de Dios, dice que hemos sido creados para buenas obras, pero sin embargo, a veces nuestras obras no son nada buenas. No, la humanidad, los pueblos están tornándose en guerras, en pleitos, en enemistades, y ese no es el ADN. Pero a pesar de todo ello, el amor de Dios sigue con nosotros. Y el amor hace muchas cosas, ¿no? El amor hace de que, por ejemplo, ¿no? Los padres se esfuercen para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Para comprarle tal cosa, para suplir sus necesidades, para guardarlos, ¿no? En salud, en completa paz y deseando lo mejor. Y eso es exactamente lo que Dios, ¿no? hace con la humanidad. Quiere, ¿no? el bien, no quiere el mal para su creación. Pero su creación anda de mal en peor, por falta de conocimiento. Entonces es importante que nosotros podamos ver esto, mis estimados hermanos, mis estimados oyentes, ¿no? Y la oración, ¿no? El trabajo en conjunto hace de que la gloria de Dios, ¿no? La respuesta de Dios pueda empezar a fluir, ¿no? En los que predicamos, en los que oyen también la palabra del Señor.
¿Mm? Entonces, no, dice este verso que no dejaron de orar, no cesaron de orar todos los días. ¿Por qué? Porque el tema es un tema espiritual. ¿Mm? Y uno tiene que entender las cosas espirituales cuando uno se vuelve espiritual. Si yo solamente persevero en la carne, voy a entender todas las cosas carnales, más las espirituales no lo voy a entender. Sería bueno que podamos leer, ¿no?, el capítulo 8 de Romanos. Hay un contraste entre el espíritu y la carne, ¿no? ¿Cómo es esto? Pueden decir, no, es que nosotros, no, una definición correcta mía es que nosotros somos seres espirituales, ¿no?, que poseemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. ¿Mm? Puede sonar un poco confuso, pero en realidad tú no eres exclusivamente tu carne, tú habitas dentro de, ¿no?, un cuerpo llamado carne, ¿no? Y yo te voy a dar una definición muy breve, ¿no? La carne, cuando deja de existir, cuando, ¿no?, el espíritu es apartado de la carne, ¿no?, obviamente está ligado al espíritu, al alma, ¿no? La carne queda inerte y la carne sola se va, ¿no?, a un lugar llamado cementerio. Y el espíritu no se ve. Y es por eso que mucha gente no entiende las cosas espirituales. ¿Y dónde creen que se va el espíritu? Y todas esas cosas son parte de una enseñanza. Es, no, o parte de, no, un discipulado, ¿no?, para que podamos entendernos quiénes somos. Simplemente no somos carnales. Y como no tenemos un correcto concepto acerca del espíritu, entonces también tenemos un concepto erróneo en cuanto a la forma de vivir. Y entonces sacamos nuestros conceptos y decimos que no hay cielo, no hay infierno, y acá es el cielo, aquí es el infierno, no, actuando o definiendo la vida de una manera errónea. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios para nosotros y es nuestra máxima autoridad, ¿no?, nosotros creemos lo que dice ella. Y ella dice que hay un cielo, ¿no?, que ganar. Hay un infierno que podemos escaparnos. Y para los que creemos vamos a ser guardados de todas las cosas malas que se aproximan para la tierra. ¿No? Y estimado amigo que nos escucha por primera vez, quiero decirte, por ejemplo, estamos atravesando, ¿no?, y gloria a Dios, creo que está menguando ya esta situación de la, ¿no?, de la muerte, ¿no? El cuerpo de Cristo ha sido guardado. ¿Mm? Mucha gente ha muerto, no ha muerto 1000, 2000 personas. Usted es consciente de que ha muerto mucha gente. Y quizás las formas son diferentes, pero en el Antiguo Testamento también había un espíritu de muerte que empezó a matar a todo primogénito. Y donde era, no, el espíritu de muerte, donde veía, no, la columna o el marco de las puertas con la sangre de Jesús, no, el ángel exterminador simplemente veía la sangre y pasaba. Y hoy día quiero decirte, cuando el ángel exterminador ha venido a querer tocar nuestras vidas, ha visto la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, simplemente ha pasado. Seguramente un vecino tuyo ha muerto, seguramente un familiar tuyo ha muerto, pero si tú estás cubierto por la sangre de Jesús, el espíritu de muerte ha pasado. Entonces todas esas cosas son, ¿no?, parte de una enseñanza, y el apóstol Pablo está diciendo, no, oramos para que sean llenos del conocimiento, ¿no?, de la sabiduría y de la inteligencia, del conocimiento de Dios. Y queremos animarte a que tú puedas esforzarte en estudiar la palabra del Señor. Quizás está bien, has recibido el amor de Dios y eso es muy bueno, pero también puedas adquirir la sabiduría, puedas adquirir la inteligencia, ¿no?, que puedas, no, seguir con ese estudio. ¿Qué cosa es una inteligencia? ¿Qué cosa es la sabiduría de Dios? ¿No? Muchos a veces dan por definido que un sabio es aquel que sabe mucho a matemáticas y sabe muchas cosas de este mundo, y todo por el contrario, esa sabiduría humana dice que es diabólica, no, es cosa que nos va separando de Dios. Y es por eso que muchas veces el filósofo, el amor a la sabiduría,
termina negando las cosas de Dios. Y la Biblia lo llama falsamente, llamada ciencia. La ciencia debe de unir más bien, ¿no? Descubrir las cosas que Dios ha creado en su sola sabiduría, en su sola potestad. Dios ha creado las cosas como Él quiso. Él hizo ¿no? las piedras de tal manera que sea piedra. Pero a nosotros nos hizo, dice su palabra, ¿no? Nos creó a su imagen y semejanza. Creó los cielos y la tierra. Pero con nosotros se dio el trabajo. Un trabajo, ¿no? de amor. Un trabajo, ¿no? que impartió parte de Él mismo. Así como tú tienes más amor por tus hijos que por cualquier otros chicos. ¿Por qué? Porque ha salido de ti. Quizás los otros no tienes ese sentimiento, ese amor, esa pasión, porque no ha salido de ti. Puedes tener misericordia, puedes decir pobrecito, puedes quizás colaborar, pero cuando algo le sucede a tu hijo, haces lo imposible. Yo he visto, no sé si usted, pero yo he visto muchos padres, madres de familia, que cuando han tenido que donar un riñón a sus hijos, lo han hecho. Cuando han tenido que dar parte de su sangre, lo han hecho. Y yo estoy muy seguro que esto no lo harías con cualquier chico. Y Dios, tanto fue su amor por la humanidad, que envió a lo mejor de Él, a su único hijo. Y esa es la invocación que queremos hacer, ese es el conocimiento que queremos impartirle. Y no viva una vida no muy superficial, no viva esa vida no que es leve, que es pasajero, no que ofrece muchas cosas, como te dije al comienzo, y nos detenemos por muchos años, 30, 40, 50 años. No le damos tiempo a Dios, a nuestro Creador. Vivimos, ¿no? Creando nuestro propio mundo. Ya el mundo ha sido creado por el Creador. Y vivamos la vida como Él dice que vivamos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice, ¿no? Juan 10:10. Entonces vamos a leer también el verso 10, dice, ¿no? De Colosenses mismo. Para que andéis como es digno del Señor. Qué tremendo. ¿Cómo alguien puede andar, no, en los caminos del Señor si antes no conoce esos caminos? Es por eso que viene la enseñanza, viene el discipulado. Primero, para que podamos andar como es digno, ¿no? ¿Quién es un digno? ¿Quién es un indigno? ¿No? Nosotros dice que, ¿no? Somos dignos, ¿no? Hay una ley que nos ampara, hay una palabra que nos ampara, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir también con el indigno, que alguien que haya sido desaforado, alguien que es descalificado. Entonces es importante que podamos entender, ¿no? Para que andéis como es digno, no como un indigno. Entonces, que algo que nos dignifique, ¿no? Que nosotros somos hijos de Dios y andemos pues como un hijo de Dios. Hablemos como un hijo de Dios, tengamos comportamientos, ¿no? de un hijo de Dios. Mucha gente a veces no se puede no caer en resentimiento. ¿Por qué? Porque su corazón no está muy bien. Muchas veces cae, ¿no? en celo. Muchas veces la gente cae en ira, en amargura, en enojo. Entonces, esas cosas son veneno para el alma. Y una persona que está airada no solamente vive con la ira, pues, ¿no? Puede, está bien convivir, pero la ira lo conlleva a hacer algo. Y alguien que tenga eso en su corazón no es digno. ¿Por qué? Porque la ira hace de que con quien tengamos algún problema, en vez de amarlo, queremos su mal. Le deseamos la muerte. En vez de bendecirle, lo maldigamos. Entonces, esas actitudes o esos pensamientos o esa forma de podernos comportar no nos dignifica, no nos hace partícipes de la vida eterna. No podemos entrar al reino de nuestro Padre Celestial teniendo esas actitudes. ¿Por qué? Porque no, la Biblia dice que aquellos que con la ley, no, aquellos que han conocido la ley con la ley serán juzgados. Y aquellos que sin ley y sin ley también. En todos, ¿no? Dios ha puesto una conciencia. Todos somos, ¿no?
seres espirituales, sino que la conciencia de la persona duerme, el espíritu de la persona está adormecido. ¿Por qué? Porque no alimenta a su espíritu, no se enfoca en las cosas espirituales, solamente vive en la carne. Esa es la invocación que te hacemos, estimado hermano, estimado, ¿no?, amigo que nos oye por primera vez, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, dice, en todo. Puede sonar exagerado, pero la Biblia dice en todo. ¿En todo qué cosa es? En todo. Pedirle con quién me voy a casar. Considerarle, ¿no?, si voy a emprender un negocio, porque el que pone un negocio está pensando que le va a ir bien el negocio, ¿no? Nadie creo que pone un negocio diciendo, bueno, pues voy a poner un negocio para que me vaya mal. ¿Por qué? Porque el negocio requiere inversión, requiere invertir trabajo, tiempo, esfuerzo, perseverancia, una serie de virtudes que tienes que aplicar sí o sí. Entonces, nosotros es necesario que nosotros podamos considerar en ese negocio a Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, porque el bien viene de Él. El bien no es producto de la casualidad. Mucha gente dice, no, haz el bien y te irá bien. Claro, hasta cierto punto puede ser, ¿no? Pero no cuenta con la aprobación de Dios. En cualquier momento esa persona, ¿cuál es su fundamento? Su fundamento será pues el bien, ¿no? Si se va a terminar apoyando, ¿no?, en su sabiduría, en su esfuerzo, nunca va a considerar a Dios. Pero quiero decirte que Dios es el que da la vida. Dios es el que, ¿no?, da la salud. Dios es el que ha permitido que hoy día usted y yo podamos abrir los ojos. Dios es el que hace salir el sol. Dios es el que permite la lluvia. Dios es el que permite todas las cosas. Podría haber ocurrido un fenómeno natural y la humanidad pudiera haber desaparecido, pero Dios no lo está permitiendo. Entonces Dios no es el que hace llover, Dios es el que permite todas las cosas. Entonces es importante que nosotros podamos considerar a Dios y no solamente, ¿no? Te decía estas cosas porque dice en todo. Si el negocio que voy a emprender está bien, si la sociedad que voy a hacer con tal persona está bien. ¿Por qué? Porque esa apariencia de que todo está bien puede llevarme a un final triste, terrible. Y lo vemos, como personas empiezan muy bonito, ¿no?, haciendo sociedades y luego terminan denunciándose, peleándose, ¿no? Hay matrimonios que realmente no son de Dios, ¿no? Y se separan y inclusive dañando a más familias, porque la familia del otro lado y su familia se quedan enemistados, pleiteados, ¿no? Otros todavía inclusive, ¿no?, perjudicando a sus hijos. Y hay cosas que no son de Dios. Es por eso que, ¿no?, el apóstol Pablo está diciendo en esta parte, ¿no?, para que agradándole, dice, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿No? Si no crecemos, ¿no?, ¿cuál es lo lógico, lo natural? ¿Qué podemos entender si no crecemos? Nos quedamos, pues, ¿no?, en el mismo nivel, la misma forma de pensar, tenemos, ¿no?, la misma actitud, tenemos, ¿no?, la misma cosa que hacer, no estamos creciendo. Y nosotros, ¿no?, lo normal, ¿no?, es que crezcamos, ¿no? Lo normal es que nosotros vamos a llegar a aceptarlo, por más que no queramos. La vida tiene un proceso. La vida tiene etapas y cada una de las etapas tiene su proceso. Y entonces tenemos que crecer. Entonces, las personas, pues, ¿cómo es esto, pastor? Me podrían decir. ¿Qué pasa, por ejemplo? Una persona, ¿no?, puede quizás crecer físicamente, pero si espiritualmente no está creciendo, está con el espíritu de un bebé, ¿no? O está con el espíritu de un niño. Es por eso que muchas personas, ¿no?,
con 30, con 40, con 50 años de edad, de años, ¿no? Calendarios, años solares, ¿no? Pero por adentro, por su espíritu, siguen siendo niños, no han crecido. ¿Y qué pasa? Un niño tiene ciertas actitudes, ¿correcto? ¿No? Está siendo procesado, ¿no? Después del niño viene la pubertad. Pero él es un niño, no ha crecido. Ha crecido, ¿no? Corporalmente, físicamente, pero espiritualmente no ha crecido. Entonces, un niño siempre tienes que tenerlo cuidando, tienes que tenerlo alimentando, tienes que seguir diciéndole, haz esto, haz lo otro, no, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? No, un niño muy posiblemente, también otra de las características es que no se puede valer por sí mismo. Entonces siempre te está apoyándose, te está buscando que alguien lo guíe, y eso es exactamente lo que sucede en un matrimonio, ¿no? Cuando hay algo que tratar, cuando hay algo que conversar, ¿no? Hay veces quizás la otra parte es madura, ya la otra parte pues se imagina, tiene la idea de que puede valerse por sí mismo, pero no se vale. Y hay conflictos en los matrimonios. Hay una discusión, entonces, ¿qué hace el niño? ¿No? El niño natural. El niño dice, es mío, mi juguete, y se echa a llorar, hace su berrinche. Y entonces, el hombre, ¿no? Con 40, con 50 años, por adentro sigue siendo un niño y empieza a tener conflictos. No tiene el comportamiento de un maduro. No tiene, ¿no?, la actitud de una persona madura, porque es niño espiritualmente. Y lo que estamos diciendo, no el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual. Es importante que pueda haber en una persona esto. Entonces, estimado amigo, estimados hermanos, no les animo pues a que podamos estar nos zambullendo más en el conocimiento de Dios, buscando más de Dios, y realmente el día que no alcancemos el pleno conocimiento del Señor, wow, vamos a decir tremendo. No hay por qué afanarse, no hay por qué vivir de esta manera. ¿Y cómo hemos podido estar viviendo así? No, Dios está con nosotros. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que, ¿no? Si en el principio Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Un padre natural quiere que sus hijos sean como Él, hasta quiere que puedan superarlo. Y el Señor Jesús, que yo recuerde, nos dijo en su palabra, ¿no? Harán mayores cosas que las que hice yo. Miren, Él no sufre de celo. Podamos, ¿no? Jesús, ¿qué hizo? Sanó enfermos, resucitó muertos. Y nosotros en el nombre de Jesús podamos hacer muchas cosas más, para su gloria, por supuesto, no para nuestra gloria. Entonces, ese es el tema que les quería compartir, mis estimados oyentes, mis estimados hermanos, que el Señor me los bendiga. Permítame hacer una oración para culminar. La próxima semana vamos a continuar pues con ese tema, y espero que puedan trazarse metas, puedan asumir retos de poder decir, yo este año tengo que crecer, este año tengo que leerme toda la Biblia, ¿no? Este año me voy a leer tal libro, este año voy a ayudar tantos días. Bien, amados hermanos, permítame hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, y yo bendigo la palabra que se ha compartido. Bendigo también a cada uno de los oyentes que puedan ser provocados a pensar más, a leer más, a buscar más de ti, a buscar de ti y conocer más de ti, saber cuáles son tus atributos, qué cosa es lo que tú amas, qué cosa es lo que tú detestas, qué es lo que tú quieres para el hombre, para la mujer, qué quieres tú para tu creación. Gracias, Padre Santo. Creo que tu palabra no volverá vacía, porque así dice tu palabra. Si se ha compartido tu palabra, si tú has permitido que se comparta, que se predique tu palabra, no volverá vacía. Lo decreto en el nombre de Jesús, porque así como la lluvia vino con un propósito de regar la tierra, hacerla germinar la semilla y dar fruto, así tu palabra traerá una respuesta sobre cada corazón que haya
decidido escuchar. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Será hasta la próxima. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser